En este video vamos a ver el mecanismo de NAT y PAT cuando los dos fusionan juntos. NAT traducía direcciones IP. PAT traducía puertos. Vamos a ver cómo se traducen entonces IPs y puertos simultáneamente y para qué lo usamos. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para poder compartir desde una red privada donde hay múltiples IPs privadas que salen a través de una o unas IPs públicas, pero que son menor en cantidad que las IP privadas que hay en la red privada. Es decir, yo tengo una única IP pública y a través de esta única IP pública voy a poder sacar paquetes hacia internet de múltiples hosts que están en mi red privada. Si tengo demasiados hosts, entonces tendré que contratar alguna IP pública más. Pero este mecanismo nos permite multiplexar una única IP pública con muchas IPs privadas. Nosotros vamos a ver en este ejemplo una única IP pública con dos IPs privadas, pero van a ver que el razonamiento es el mismo para múltiples IP públicas o para muchísimas más IPs privadas. Para empezar, lo que traducen NAT y PAT son las IPs y puertos de origen, cuando el paquete sale, y respetando la misma tabla, las IPs y puertos de destino cuando el paquete entra. Dejé pasar un tiempo para que mastiquen eso porque esa es la posta. Entonces, tenemos un origen privado y un origen público. Esta sería la traducción a la hora del paquete cuando sale, lo que vamos a analizar primero. Entonces, supongamos que este host, el 192.168.03 va a establecer una comunicación. Es decir, se va a conectar, supongamos que estamos usando el protocolo TCP, podría ser UDP, podría ser un ping, sería lo mismo. Este host se va a comunicar con alguno de estos que está acá. Yo puse dos de ejemplo. Supongamos que va a tener una comunicación contra el host 66.123. Entonces, si se comunica contra el host 66.123, lo hará a través de un puerto de origen. Ese puerto de origen en este host lo elige el sistema operativo, lo elige el programador cuando escribe el código. Si lo elige el sistema operativo va a ser un número arriba de 1024. Supongamos que fuera el 1033, porque los otros ya estaban siendo usados. Sale de un IP de origen, un paquete con IP de origen este IP y puerto de origen este. ¿Contra qué puerto de destino? Bueno, algún puerto de esta IP. Supongamos el 80, si fuera un servidor HTTP. Yo no lo voy a anotar en esta tabla porque es innecesario para el mecanismo de NAT y PAT ese valor. Entonces, este host va a tener una comunicación contra este host desde este puerto de origen contra un puerto de destino. El 80, el 443, el 22, el 21, el 20, el 53, el 993, el que ustedes quieran. El mecanismo de NAT del router va a modificar la IP de origen del paquete por la IP de origen pública. O sea que cuando este paquete que sale de este host llega a este router, el router le modifica la IP de origen y le pone la IP de origen como la IP pública. Y va a reemplazar el puerto de origen privado 1033 por un puerto de origen público, que puede ser cualquiera, el que tenga libre en su pool. Yo voy a suponer como ejemplo que tiene el 1025 libre. Entonces, el paquete que sale de esta computadora y se va hacia internet, se modifica su IP de origen por la IP de origen pública y su puerto de origen por un puerto de origen público. Ese paquete llega a este host que dijimos que iba a ser el destino de esta comunicación, y cuando este host le hace una respuesta, le responde a la IP de origen y al puerto de origen que está en el paquete. ¿Que cuáles son? Estos. Este es la IP de origen que está en el paquete y este es el puerto de origen que está en el paquete. Entonces este host, cuando responde, el paquete va viajando por toda la red que hay en el medio, y cuando llega a esta interfaz, que es la IP de destino de ese paquete, el mecanismo de NAT y PAT hace la traducción pero al revés. Dice, si viene un paquete con esta IP de destino y este puerto de destino, entonces la IP de destino del paquete va a ser esta IP privada, y el puerto de destino va a ser este puerto que corresponde con un host, el 1033. Podríamos llamar a estos puertos privados y estos puertos públicos.
Entonces, el host habla contra un puerto público y una IP pública, y el mecanismo de NATIPAT me traduce la IP pública a la IP privada y el puerto público al puerto privado. Supongamos que este host, alguien estuviera haciendo otra comunicación más. Podría ser que fueran distintas solapas del navegador y hubieran abierto dos solapas contra el mismo servidor. Supongamos que fuera un servidor web o podría ser un DNS, o podría estar contactándose contra otro servidor, no importa. Supongamos que utiliza el puerto que le sigue. Sería algo natural en el sistema operativo. Bueno, el mecanismo de NATIPAT, para sacar el paquete que viene de este host, va a ponerle como IP de origen la IP pública. Y como puerto, el próximo puerto que tenga libre. Supongamos que ahora le tocó libre el 1099, porque todos los otros están siendo usados. Yo estoy solamente mostrando lo que pasa respecto de un host. La tabla sería mucho más grande cuanto más host haya en la red privada. Entonces, desde esta IP privada, sale un paquete con puerto de origen 1034. El mecanismo de NATIPAT le cambia el IP de origen del paquete privada por la IP de origen pública. Le cambia el puerto de origen privado por el puerto de origen público y lo tira para internet. Va saltando de router en router hasta que llega al destino, cualquiera que sea, no importa. Y cuando viene la respuesta viene contra esta IP pública y contra este puerto, el 1099. El mecanismo NATIPAT traduce, pero al revés. Esta IP pública la reemplaza por esta IP privada. Este puerto público lo reemplaza por este puerto privado. Tira el paquete para dentro de su red, resuelve el destino físico y se lo asigna. Si también en este momento, todo esto podría estar ocurriendo simultáneamente, ¿sí? El otro host de la misma red, el 192.168.0.2, desde el puerto 2222, está haciendo una comunicación contra cualquiera de estos dos hosts que están acá. Cuando el paquete llega al router, el router va a traducir esta IP privada en esta IP pública. Y este puerto privado en un puerto público. Supongamos el 1822, ¿sí? Puede ser cualquiera, que no esté repetido. Entonces, la comunicación llega al host de destino con este IP de origen y este puerto de origen. El servidor de destino responde a este IP y este puerto. Cuando el paquete de respuesta llega a esta boca del router, el router agarra el paquete y reemplaza este IP de destino por la IP de destino privada, este puerto de destino público por este puerto de destino privado, resuelve físicamente el enlace y envía el paquete al host que le corresponde. Entonces, este mecanismo de NATIPAT lo que permite es traducir IPs privadas y puertos privados en IPs públicas y puertos públicos. ¿Para qué usamos esto? Para poder, a través de un conjunto de IPs públicas más chicas que la cantidad de IPs privadas que tenemos que direccionar a Internet, podamos compartir esas IPs y que todos los hosts de la red privada puedan salir hacia Internet usando esas IPs o esa, en este caso, IP pública que tenemos. ¿Esto por qué es súper importante? Porque esto es lo que nos permitió, hace más de 20 años, no tener que utilizar otro esquema de direccionamiento IP, sino que continuando con el esquema de direccionamiento IP versión 4 y implementando este mecanismo de NATIPAT, se ahorraron un montón de direcciones IPs. Bueno, espero que haya servido la explicación de este mecanismo y en un próximo video lo vamos a ver en el simulador y vamos a analizar esta tabla, pero de verdad, o por lo menos de verdad simulada, y va a quedar súper recontra claro. Cualquier cosa, recuerden que para poder entender esto correctamente tienen que poder saber distinguir una IP privada de una IP pública, entender lo que es un puerto, entender las clases de IP y prestar mucha atención.